Bien, bueno, vamos a seguir entonces con la mesa de diálogo número 4 del eje Derecho y Política de este octavo Interescuelas de Filosofía del Derecho 2020. Yo tendré a mi cargo el rol de policía malvada, así que los voy a controlar para que todos podamos hablar y preguntar en los tiempos necesarios. Y antes me voy a tomar solo un minuto de agradecer mucho a Elina por dejarme participar en este formato único que siempre realmente se aprende tanto en los diálogos, así que muy agradecida de poder estar compartiendo de nuevo. Y no digo más nada, con esto empezamos con nuestro primer presentador, que es Juan Facundo Besson, de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, y voy a proceder a leer. Mi hoja de diálogo es Teoría Ecológica del Derecho y una ius filosofía situada. Voy a leer despacio y lento como para que todos puedan comprender. Empieza. Si bien Carlos Cosio fue tributario del pensamiento de Kant, Husserl, Heidegger y Marx, imprimió a su teoría una impronta particular que le permitió crear los cimientos de una escuela jurídica argentina. Y el filósofo tucumano, insubordinándose intelectualmente, sintió la necesidad de desarrollar una reflexión propia y diferencial con respecto a las lógicas de producción de conocimiento jurídico de los países centrales. Si bien la teoría ecológica se nutre de la fenomenología, el criticismo, el positivismo, el existencialismo y el marxismo, las categorías de dichas filosofías se volvieron mestizas al aplicarse al continente americano. Caso contrario, la ecología quedaría inoperante, ajena y artificial, sumergida en una falsa erudición, escindida de toda naturaleza propiamente autóctona. De acuerdo con esta lectura, de nada serviría guiarse por el derecho heredado de otras civilizaciones si éstas no se ajustaren a nuestra singularidad. En este sentido, la ecología es la ius filosofía que resignifica el derecho en pleno auge del logicismo kelseniano. El aporte de Cosio fue elaborar una filosofía de la ciencia jurídica que golpeara al iusnaturalismo de origen tomista y al normativismo mecanicista. La novedad ecológica está en considerar al derecho comprendido e interpretado mediante una teoría del conocimiento respecto de la conducta humana. Es decir, ya no se trataba de sujetos jurídicos ideales, sino de personas, de seres humanos reales y de sus conductas en interferencia intersubjetiva, como el verdadero objeto de la ciencia jurídica. La construcción ecológica nos propone una insubordinación cultural en el plano ius filosófico, que rompe con el objeto de estudio de la postura positivista, y de esta forma también correr el velo sobre el trasfondo ideológico capitalista de dicha postura. Es decir, el positivismo es el relato jurídico del capitalismo individualista, donde se configura la explotación del hombre por el capital. Y a contrario sensu, la propuesta ecológica presenta una forma de ver el derecho desde una relación comunitaria, coexistencial. El pensamiento estratégico de Cosio nos presenta un momento táctico en la polémica con Hans Kelsen en 1949. Este momento es esencial para que la teoría ecológica, concebida en la periferia, se confronte con el positivismo concebido en los centros de poder global. En resumen, la ecología propone una nueva forma de comprender el derecho con pretensión universal, o como expresa Mario Casalla, como un universal situado. Ahí terminó la lectura. Bueno, muchísimas gracias, Juan Facundo. Gracias a Entonces ustedes. pasamos entonces con Milagros Agustina Cayela. Voy a pedir un segundo, discúlpame, porque tengo que admitir, pero como estoy compartiendo pantalla, no logro admitir a las personas que están esperando. No sé dónde tendría, cerré el cuadro de diálogo, no sé dónde tendría que ir para admitirlos. No lo sé. Si quieres darme a mí permiso, yo puedo ayudarte, pero no admitir, pero... Bueno, a ver, dejo de compartir a ver si me ofrece el cuadro de diálogo en algún lugar.
¿Alguien sabe desde dónde tendría que...? En participantes, Elina, creo que tenés que hacer clic. En participantes hice el clic y tendría que ir acá, invite. No. Donde me dice quiénes son los que están solicitando entrar. Aquí. Sí, en participantes, si puedes minimizar la pantalla, salí de pantalla completa y en participantes arriba te aparecen las personas para admitir. Te debería aparecer. Claro, pero no estoy en pantalla completa. Ahora estoy en pantalla completa. Ahora salgo de pantalla completa y arriba no me aparece nada. ¿Estarán todavía allí? Supongo que sí. Lo cerré 2 veces al cuadro porque no entendía cómo hacerlo. Bueno, si alguien tiene, a ver, me parece que acá son estos. Witness room, admitted all. École. ¿No? Listo. Disculpen Bien. el lapsus. No, Gracias, la paciencia. estamos todos, así que seguimos ahora con Milagros Agustina Cayela de la Universidad de Buenos Aires. Milagros. Está silenciada. Ah. ¿Nos escuchas, Milagros? Nosotros no te estamos escuchando. Milagros Agustina. Ahí está. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ah, ahí está. Discúlpenme, estaba entrando desde la computadora y nada, problemas técnicos. Gracias por el acceso. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Milagros, estudiante de Derecho, y bueno, paso a leer mi hoja de diálogo. El concepto de control de constitucionalidad fue introducido por la Corte Suprema de Estados Unidos en Marbury versus Madison. Este precedente fue tan aceptado que el concepto se extendió a los sistemas judiciales de otros estados. De todas formas, en ocasiones se discute si una institución que no es elegida democráticamente deje sin efectos leyes, ya que resulta contrario a la idea de autogobierno del pueblo. De esto parte el conocido concepto de dificultad contramayoritaria, es decir, el problema sobre la potestad del Poder Judicial, cuyos miembros no son elegidos electoralmente, revise normas o declare su inconstitucionalidad, teniendo en cuenta que fueron adoptadas por órganos democráticos representativos de la ciudadanía. Este debate es retomado cada vez que la ciudadanía no se encuentra de acuerdo con la decisión adoptada por el Poder Judicial, en particular cuando pareciera que no ejerce su control en representación del pueblo, sino contra de este. Y, por lo tanto, se cuestiona por qué el Poder Judicial debería tener la última palabra en determinar el alcance de los derechos de las personas. En esta oportunidad, mi intención es retomar este debate para analizar la justificación del control judicial de las normas jurídicas adoptadas por órganos democráticos, a partir de los diversos argumentos que existen para justificarlo o no. Algunos de ellos giran en torno a las razones relacionadas con el proceso por el cual se toma una decisión, como por ejemplo, si existe participación ciudadana durante el proceso de toma de decisiones. Hay argumentos relacionados al acceso a debate político. Otros argumentos ponen en foco respecto al resultado, tal como si una decisión representativa de la voluntad del pueblo. Se pueden rastrear, a su vez, argumentos sobre la tiranía de la mayoría para justificar la potestad de revisar normas el Poder Judicial, la independencia de los tribunales, la estabilidad de las sentencias, la protección de los derechos y de la supremacía constitucional. Por último, existen ejemplos para sostener tanto las posturas a favor como en contra. A partir de analizar los distintos argumentos presentados, podremos comprender que, a pesar de que sea cuestionada la legitimidad democrática de la potestad de controlar la constitucionalidad de las normas, en ocasiones puntuales dicha potestad goza de legitimidad democrática. Bien, Milagros. Terminado, entonces iremos con la siguiente presentación de Juan Pablo Calvache Sepúlveda, de la también Universidad de Buenos Aires. Sí.
Bueno, buenas tardes. Mi hoja de diálogo es coerción y coacción en la teoría crítica radical del derecho. Hacer crítica en la filosofía del derecho es preguntarse por las condiciones de posibilidad, tanto de las instituciones jurídicas como de lo jurídico en sí. Como afirma Aníbal de Auria, su ejercicio parte de un uso informativo constatativo del lenguaje, y su aplicación puede ser practicada en tres sentidos: parcial, general y radical. La crítica parcial del derecho pregunta por las condiciones de existencia o funcionalidad de una institución u objeto en particular, como puede ser preguntarse por el proceso de fetichización producido en las facultades de derecho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La crítica general del derecho implica una crítica que transversalice la totalidad del derecho, como sería preguntarse por las condiciones de posibilidad de una judicatura imparcial o la posibilidad de desvincular a la jueza de su experiencia empírica en la aplicación del derecho. Por último, la crítica radical se pregunta por el origen y fundamento del derecho. Así, de Auria señala que es la coacción el punto de partida para una crítica radical y que ésta está acompañada de una ideología de la coacción. Su fundamento reposa en el criterio formal de supremo orden coactivo de Kelsen. Así, es importante analizar la componente coercitiva como complemento de la coacción. Si entendemos como coacción la fuerza o violencia legítima que ejerce el Estado en razón de la ruptura de las normas jurídicas, y entendemos la coerción como una restricción, prohibición o regulación, es decir, como la existencia de normas jurídicas, necesariamente el ejercicio coactivo se ejerce previo a una ruptura coercitiva. Por lo tanto, coerción y coacción son dos conceptos casi que inseparables. En algún momento se ha asociado coerción con derecho y coacción con Estado. Sin embargo, si partimos desde la teoría kelseniana, en que el Estado y el derecho son indisociables e indisolubles, coerción y coacción podrían o bien estar naturalmente atados o podrían ser diferentes adjetivos a un mismo fenómeno. Piénsese la coerción proveniente de una disposición normativa que obliga a un ciudadano a pagar un tributo anual en razón de su propiedad. En la coacción proveniente de un proceso ejecutivo de cobro que realiza el Estado al ciudadano que no cumpla la obligación voluntariamente. ¿De qué serviría la obligación sin forma de ejecutarla? En este sentido, ¿cómo ejecutar algo sin razón para hacerlo? Esto nos indica es que la arbitrariedad descansa en la coerción, es decir, en el derecho, pero independientemente de la posición que se tome de cada una, su ejercicio es interdependiente y es necesario pensarlo en conjunto para una teoría crítica radical del derecho. Este análisis cobra relevancia en la proyección de una teoría crítica radical del derecho, en tanto que define a dónde apuntar los esfuerzos reflexivos y metodológicos. Superar la coacción no implica necesariamente prescindir de la coerción. Superaríamos el Estado, pero no el derecho, sin pasar por alto la violencia ejercida por ambas, coerción y coacción, que descansan en un supuesto de arbitrariedad. Como lo afirmó Stamler en 1930, no es posible desligar, más allá de unas reglas lógicas fijadas, derecho del poder arbitrario, si no existe distinción evidente entre la autonomía del derecho y otras autonomías. La arbitrariedad es una constante, y para poder imponerse el derecho como arbitrariedad a partir del ejercicio coactivo coercitivo se necesita una valoración. Eso nos lleva a reformular la definición de crítica enunciada al inicio. Hacer crítica del derecho es preguntarse por las condiciones de posibilidad en ejercicio de un valor escogido. La afirmación de Stamler, que traza una distinción conceptual entre derecho y poder arbitrario a partir de unas con lógicas fijadas, es antecedidos por el valor bien de la verdad. Ya, ese es el final de la... Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por la presentación. Vamos entonces con la presentación, la hoja de diálogo de Luciana María Fernández de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo están? Bueno, mi hoja de diálogo se llama Sobre límites invisibles y con fines imperceptibles. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno. Desde el lugar que ocupo como mujer, tanto en mi trabajo, en la universidad y en distintos ámbitos de mi sociedad, me resulta inescindible
esta condición que me vino dada. Es decir, no puedo evitar reflexionar cada aspecto jurídico desde mi lugar como fémina, como la otra. La otra, de quien se espera sensibilidad, y la otra, que tiene que ser dócil, pero de quien a la vez se espera una fortaleza inconmensurable al tratar los casos. La otra inteligente, pero no más que su colega varón. Ella, quien peleará la misma batalla y caminará las mismas sendas que su compañero, pero quien, sin embargo, carece de la cuchilla para cortar el lazo al llegar a la meta. La mujer jurídica que tendrá que desarmar el nudo con uñas y dientes, sin dejar de ser elegante, sin parecer rebelde, sin dejar de encajar en el rol creado para la posición del varón. Sin embargo, gracias a las luchas feministas en nuestros pueblos latinos, fuimos capaces de dejar atrás esa noción de reconocernos a nosotras como el hombre fallido, como incapaces de caber en una silla hecha a medida para el cuerpo masculino. Ya no. Hoy no somos ciudadanas de segunda categoría, al menos en nuestra sociedad. Pero lo que aún no hemos sido capaces de suprimir es ese famoso techo de cristal que nos embriaga a tal punto de considerar normal que la mayoría de los ocupantes de las bancas en el poder sean hombres. Normalizamos que en nuestro país solo ocupan el lugar de socias un 13% de mujeres en los despachos de abogados. ¿Cuánto nos cuesta entender que paridad hoy no es igualdad? La promoción en los puestos más altos no es equivalente. Pareciera no haber una voluntad real de cambiar la situación para las mujeres. Estamos aún tan cegadas por el patriarcado del consentimiento que habita nuestra comunidad que no somos capaces de romper esta barrera invisible que nos impide escalar por ese puesto para el que trabajamos tan duro como lo hacen los varones. Todavía no nos ha hecho ruido que haya más varones en las salas, que haya más varones en cada documental de True Crime tratando casos de mujeres sin siquiera ponerse en el lugar de ellas, sin darle el espacio a las abogadas, sin comprender que la mujer jurídica está constreñida y limitada en su desarrollo profesional. La mujer contumaz pagará siempre el precio más caro, para no tan solo el precio de su desobediencia, sino el costo de haber desobedecido siendo mujer. Bien, muchas gracias, Luciana. Vamos con la próxima ponencia. Vamos a pasar por alto quienes estaban en lugar. Y vamos a ir con Roger Jonas Alcaraz y Digna Liliana González. Natalia, están presentes los González Miño Gabriela, ¿no? ¿dónde vinieron? Allí Bien. están. Buenas Comparto. tardes, sí estamos presentes. Bien, disculpen, habíamos tomado asistencia y no lo habíamos visto. Entonces, Sí, nos conectamos un poquito tarde. Vale. de la Sabana, Colombia, adelante. Vale, gracias. Entonces, pues buenas tardes para todos. Vamos a comenzar a leer la hoja de diálogo. Para entender este concepto, entonces primero utilizamos unos conceptos estructurales, que son la identidad constitucional y el juicio de sustitución. Entonces, la identidad constitucional hace referencia a la relación entre la sociedad y su constitución, que dota de legitimidad a esta última, a la Constitución. Y el juicio de sustitución se refiere a la metodología que es diseñada por la Corte Constitucional Colombiana para ejercer el control de constitucionalidad rogado frente a los mecanismos de la reforma constitucional. Así pues, nuestra tesis central dice que el juicio de sustitución es una figura cuya aplicación implica la monopolización de la función de construcción de la identidad constitucional, y esto termina resultando en la exclusión de las instituciones previstas para tomar parte en los procesos de la reforma constitucional. En consecuencia, la ilegitimidad del control de constitucional de las reformas se da en Colombia. Entonces, el primer argumento que nosotros utilizamos se refiere a que las tendencias actuales en materia de decision making se inclinan hacia el establecimiento del diálogo constitucional como un mecanismo de cooperación para superar momentos de coyuntura político que se resumen en casos constitucionales complejos o sobre los que existen profundos desacuerdos morales o hermenéuticos. Entonces, la identidad constitucional es un concepto que está en constante construcción. La forma como esta identidad cambia se realiza mediante el diálogo constitucional y los procesos de reforma. Esto ocurre por la naturaleza sociojurídica del concepto de identidad. Por aquello, las reformas constitucionales siempre implican
un cambio en la relación entre la sociedad y la Constitución. En este sentido, los procesos de transformación no se dan exclusivamente mediante la discusión en los tribunales constitucionales, sino que los diálogos constitucionales ocurren entre diferentes instituciones y sectores políticos que requieren de cierta estabilidad en los procedimientos de reforma constitucional. Aquello se ve plasmado en la distribución de competencias que son dadas por los redactores de la Constitución a las instituciones previstas. Bueno, entonces, por consiguiente, un modelo de control de constitucionalidad que pretenda el monopolio sobre la capacidad de reformar la Constitución por parte de un tribunal constitucional es incompatible con la legitimación democrática de las ramas legislativas en las constituciones latinoamericanas contemporáneas. Bajo esa lógica, la aplicación del juicio de sustitución, como se ha conocido hasta ahora, excluye el diálogo ciudadano o la opinión de quien debería estar llamado a construir la identidad constitucional. Esto ocurre cuando, mediante una decisión judicial, se anula por completo la participación ciudadana al suprimir asuntos constitucionales que pueden ser materia de debate público. El ejemplo que nosotros utilizamos fue entre 2016 y 2017, hubo un caso muy sonado de abuso sexual en Colombia, que fue el de la menor de edad, Juliana Zambonín. Tuvo una tan alta relevancia mediática que impulsó distintas reformas constitucionales a través de colectivos feministas y defensores de los derechos de los niños. En su momento, el entonces candidato a la presidencia, Iván Duque, presentó un proyecto de reforma, bueno, eventualmente él ganaría las elecciones y se convertiría en presidente, presentó un proyecto de reforma con el fin de extender la pena máxima de los delincuentes sexuales de 60 años a cadena perpetua. Y no obstante a que se cumplieran con todos los requisitos, se radicó una demanda de inconstitucionalidad de la reforma por un cargo de sustitución a la Constitución. Al aplicar el juicio de sustitución constitucional, la corporación consideró que la cadena perpetua restringía la resocialización y que por ende es incompatible con el eje axial de la cadena el eje axial de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad a la luz de la Constitución colombiana. En consecuencia, en la sentencia C294-2021, la Corte declaró la inconstitucionalidad del acto y zanjó un proceso dialógico al interior de la sociedad colombiana, que había llegado a una conclusión que era la necesidad de modificar la Constitución en favor de la protección de los derechos de los menores. En conclusión, el juicio de sustitución es una metodología indeseable por ser disruptiva de los procesos de diálogo constitucional. Esto se debe a que causa la ilegitimidad del control de reformas constitucionales en Colombia, ya que excluye ciertas materias del debate público. Y creo que hasta ahí. Bien, muchas gracias. Ahora hemos terminado la primera ronda de presentaciones, así que lo que vamos a hacer es abrir las preguntas. Si quieren, pueden hacer señas con los gestos, levantando la mano, bien, y yo tomaré nota de quienes tienen preguntas para hacer. Podemos empezar con Luis David. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien para beneplácito de todos sus seres queridos. Bueno, mi formulación va para Juan, que hizo una sustentación muy trascendental sobre la filosofía jurídica de Carlos Cosio, alegando de que arremolinaba fuertemente aportes existencialistas, marxistas, pero yo tengo una duda respecto a lo siguiente. Primero, las personas que más o menos están familiarizadas con la historia de la filosofía saben que el existencialismo y el marxismo no necesariamente tienen vasos comunicantes, sino más bien tienen muchas aporías. ¿Por qué? Porque el marxismo se basa en lo que se conoce como el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. En otras palabras, trata de recoger la filosofía materialista de los griegos y también desarrollada por Diderot, y luego Marx le da un enfoque más dialéctico. Entonces, mientras que el existencialismo, que muchos le acuñan a Kierkegaard, por ejemplo, y también a Nietzsche, a Heidegger y al mismo Sartre, que en la época de Carlos Cosio estaba de moda, más bien tiene una visión muy distinta, por ejemplo, de la ciencia que el marxismo. Entonces, mi pregunta principal sería, desde su rúbrica, estimado Juan, ¿cómo usted ve la estrategia del maestro Carlos Cosio para congeniar estas dos corrientes de la filosofía occidental que metodológicamente, ante la luz de la historia, podrían ser incluso, digamos así, contraproducentes en muchos sentidos? Por ejemplo, me hago referencia sobre la concepción que tiene sobre la ciencia Nietzsche, un existencialista que apela más al subjetivismo, y Marx, alguien que apela más al objetivismo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va para Milagro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
hizo mucha hincapié en el aporte que se dio en Estados Unidos sobre el tema constitucional, y por momentos pensé bastante en Tocqueville cuando usted hizo referencia a la tiranía de las mayorías. Me parece espectacular el debate que se dio con Tocqueville, pero ¿qué opiniones le da, por ejemplo, las posturas que tiene Roberto Gargarella al respecto? Porque Roberto Gargarella plantea que las decisiones, por ejemplo, que son erigidas por instituciones cuyos representantes no son elegidos por el pueblo, tengan que ser discutidas por el pueblo, justamente. Por eso que en su último libro se llamó la justicia dialógica, es decir, tratar de ventilar estos procesos judiciales que se van gestando en los tribunales dentro de foros, de plazas públicas, y ver la manera en que se puede construir ciertos remedios a ciertas dramas, a ciertas tragedias sociales. Entonces me parece que tal vez, si usted me puede brindar la perspectiva gargareliana del constitucionalismo frente a su postura, le agradecería bastante. Yo me detengo aquí porque no quiero monopolizar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Luis David, que no me hizo ejercer mi rol de policía. Vamos a pasar ahora a las preguntas del doctor Blas Sánchez Bobadilla. Hola Natalia, hola a todas, a todas. Bueno, yo dos preguntas, una a Juan Facundo Besón también. Quería consultar, me quedó un poco la duda si, por ejemplo, el neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿sí? Teniendo en cuenta por ahí las constituciones, las cartas magnas de países como Bolivia o Ecuador, y por ahí un poco la reforma del 94 de Argentina, se pueden inscribir en el postulado de la teoría egológica, o podría de alguna manera ingresar en el giro del derecho del positivismo. Perdón. Y bueno, después me quedaba un poco la duda también para Luciana María Fernández, si el trayecto de la ciudadanía de las mujeres a una consagración de una ciudadanía no de segunda, sino de primera, como corresponde, no es una trayectoria que está un poco obturada, complicada, con los informes que a nivel mundial y regional se vienen dando, por ejemplo, de la feminización de la pobreza. Antes se decía que a 100 años se lograba la igualdad de las mujeres, ahora la ONU dice a 286 años, entonces un poco quería cada vez más, entonces me quedaba un poco esa consulta, y sí también quería preguntarle si el rol de los movimientos LGBTI+, en particular por ahí la población trans travesti, ha sido un factor que ha coadyuvado junto con los feminismos en el logro de esta potenciación de la narrativa antipatriarcal. Muchas gracias. Tenemos ahora preguntas de Diego González. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, felicitarlas y felicitarlos a todos. Me gustaron mucho las hojas de diálogo y quería más que nada como que reflexionar un poco y me parece que en este caso las hojas de diálogos de debate constitucional son las que más a mí me interesan, y me gustaría que se pudiera generar una especie de debate un poco más, que es la idea justamente de las interescuelas sobre este tema, y me pareció muy interesante el ejemplo que pusieron de Colombia, si mal no recuerdo, y bueno, creo que, o sea, además lo que decía el compañero recién con lo que plantea Gargarella en uno de sus libros, donde hace mención al caso de Canadá, que es un caso muy interesante, de diálogos entre el poder legislativo, sí, y el poder judicial, y cómo el poder judicial es un poder que generalmente, y más en las cortes supremas y en los tribunales constitucionales, tiende a ser muy conservador, y estaba pensando justamente en las problemáticas del litigio conservador ante tribunales constitucionales, que puede llegar a ser muy problemático, pensando también en lo que hablaban un poco antes, en la otra mesa. Pero bueno, me gustaría pensar si quienes propusieron el tema del control de constitucionalidad,
bueno, si han pensado alguna alternativa o por dónde podría ir justamente la construcción de nuevos espacios de toma de decisiones constitucionales por parte del pueblo, digamos, o de los representantes del pueblo, y no a través de poderes judiciales que no son, no son democráticamente electos. Gracias. Gracias, Diego. Tenemos más preguntas de Elina. Gracias, Natalia. En la primera pregunta me voy a sumar a un cuestionamiento que expresó Luis David Fernández para Juan Facundo Besón, en parte. Primero, yo entre la fenomenología, el criticismo, el positivismo, el existencialismo y el marxismo, si bien no son compartimentos estancos, hay algunas incompatibilidades, diría. Entonces, sabemos que el talón de Aquiles de la teoría egológica está en su metodología, porque debe adoptar una metodología diferente para cada una de estas teorías. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia, si es que podés contarnos, para conjugar estas diferentes teorías? Y la otra pregunta también para Juan Facundo es, hay una línea de tu HDD que dice correr el velo sobre el trasfondo ideológico capitalista de dicha postura, y se refiere a Kelsen. No me pregunto, ¿cuál es el aspecto capitalista de la teoría pura del derecho, puesto que es pura, y yo en la descripción del sistema normativo tal y como lo hace Kelsen en ese texto, podría caber cualquier sistema normativo, incluso de izquierda, de derecha, socialista, comunista, fascista, digamos, eso es lo que describe Kelsen en su estructura y no en su historicidad. Hasta ahí, gracias. Bueno, Diego, ¿quieres agregar otra? Luciana, te daré la palabra. ¿Quieres hacer una pregunta o responder? Yo quería agregar algo. Pero... bueno, entonces, vamos con Diego, agregas, y luego Luciana, tú haces tu pregunta. Sí, lo que quería agregar, en base a lo que estaba diciendo Elina, es que en la segunda edición de la teoría pura del derecho, en el prefacio, Kelsen dice que él ha sido acusado de ser partidario de ideologías totalmente contradictorias, como el comunismo, el fascismo, el liberalismo, el utilitarismo, etcétera, como un argumento más a lo que estaba planteando Elina, con lo que estoy de acuerdo. Bien, gracias, Diego. Luciana, tu pregunta. Gracias. ¿Es para Juan Pablo Calvache? Sí, me quedé pensando en una cosa que dijiste, como de superar al Estado, pero no al derecho. Y mi pregunta es bastante simple. ¿Vos considerás que puede haber derecho sin Estado? ¿Y cómo propondrías alguna opción de vivir justamente un derecho sin Estado? Muchas gracias, Luciana. Yo voy a echar un poquito más de leña al fuego solamente, también para Juan Facundo Besón, sobre la idea esta del trasfondo ideológico capitalista del positivismo. Me resulta extraña. Mi pregunta es si esto es de Cosio o si es tu postura, si puedes explicarme esto, y de todas formas si has considerado que hay muchos teóricos positivistas que distinguen diversos tipos de positivismo, entre lo que es un positivismo ideológico, uno metodológico o como teoría del derecho. Así que bueno, también me uno al pedido de explicaciones al respecto. Y si tenemos tiempo, ¿qué quiere decir universalismo situado? Porque también me parece una expresión paradójica, pero que si tenemos tiempo me interesaría conocer. Y tengo también una pregunta para Juan Pablo Calvache. Es solo una aclaración, si puedes aclararme. En una parte dices que para imponerse el Estado como arbitrariedad, se necesita de una valoración. Y aquí no estoy segura qué quiere decir esto, así que si podrías explayarte en este punto, agradezco. Ahora iremos por orden en el que han hecho sus presentaciones y les controlaré, por favor, 5 minutos para dar sus respuestas. Entonces, empezamos
Bueno, Juan Facundo, todos queremos tus respuestas. Bueno, bastante, me gustó que sea polémico, porque me gusta ser polémico. Bueno, voy a hacer un poquito como, a unificar un poco, porque hay algunas preguntas medias similares, entonces voy a unificarlo en un solo discurso, que espero que se pueda considerar respondidas todas las preguntas. Primero, cuando yo hablo de que la teoría ideológica es nutrida por estas diferentes corrientes de la filosofía general, no estoy diciendo que las tome sin beneficio inventario. A ver, de Husserl, que es donde toma la fenomenología, toma la teoría de los objetos. Tanto es así que da un paso más adelante Carlos Cosio y aborda, digamos, una cuestión que me parece sumamente importante para su teoría, que es la de los objetos egológicos, ¿no? Esa contribución que le hace también, no solamente a la geofilosofía, sino a la filosofía general. Después, el existencialismo claramente es de Heidegger, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con poner al ser de carne y hueso, no ese sujeto que yo mismo en la hoja de diálogo menciono, ese sujeto solamente que estaba en ese logicismo, estaba cuando nosotros nos preguntan muchas veces qué es sujeto, qué es persona física, y vamos al concepto que está en el Código Civil, en el viejo Código Civil de Cosio, y el profesor Eduardo Méndez siempre dice, no, sujeto es el que tenés al lado, el que está en permanente conducta en interferencia intersubjetiva con cada uno de nosotros, en esta relación que Cosio hablaba de existencia y coexistencia, ¿no? Porque en definitiva es ahí, en esa alteridad donde se da la producción del derecho, ¿no? En eso me parece que es la novedad de Carlos Cosio. Y asimismo, Carlos Cosio, vamos a mencionar una cosa que me parece fundamental, y yo hice mención al debate que tuvo con Kelsen, en el cual él lo sitúa como un gran jurista. Él no desconoce, también es que el que introduce en cierta forma a Kelsen en la currícula, el propio Cosio, pero le da un vuelco, atraviesa, corre un poco más el alambrado, y decide incorporarle otros elementos intrasistemáticos a su teoría ideológica. ¿Bien? Pero él no le es repugnante la lógica jurídica formal, al contrario, es una parte fundamental en su teoría. Asimismo también la lógica jurídica trascendental, y asimismo también la axiología jurídica. Cuando hablaba del tema de lo ideológico, que es una categoría que toma el marxismo, específicamente de la obra de una obra de Marx y Engels, que es la ideología alemana, y la ideología como conceptualización de falsedad, ¿no? Es ese el aporte que toma de Carlos Marx, no la metodología marxista, como comentaba Luis muy bien, toma esa idea, y principalmente esa idea que es el elemento que Machado Neto diría el elemento perisistemático de la teoría ideológica, que es la nociología del error, que es la ideología, que en una de sus obras, que no vio la luz lamentablemente, por estar proscripto de su cátedra a partir de la revolución de 1955, 1956 en la UBA, él escribe su teoría Ideología y Derecho. En Ideología y Derecho podemos ver, ¿no?, que él hace una mención expresa a esto que habla de ideologías jurídicas. Detrás de cada ideología, detrás de cada lectura jurídica, sobre todo, él hace mención, y la gran crítica es a las que son hegemónicas, y sobre todo el positivismo, responden a una ideología jurídica, no a la verdad científica, a la verdad jurídica, que es la que propone Kelsen a través de su teoría, que es una filosofía de la ciencia jurídica. Bien, hay otro libro, yo tengo poco tiempo para contestar, pero que es la verdad jurídica. De hecho, nos estamos quedando sin tiempo, te pido resumir. Bueno, pero hice muchas preguntas. Después la Constitución Latinoamericana. Yo hago mención a ver, Kelsen no solamente se lo puede tomar por la teoría pura del derecho. A ver, en Esencia y Valor de la Democracia, Kelsen hace una apología al liberalismo, sobre todo centrado en la figura de la defensa del Parlamento, como gran productor de norma, y asimismo del fortalecimiento de la democracia a través de esa producción normativa. Digo, de Cosio lo que quiere develar atrás de esto es justamente, ¿no?, las ideologías jurídicas.
hay mucho, para las constituciones latinoamericanas, me preguntaron, Bolivia, Ecuador, Venezuela, yo no metería la constitución de 1994, bueno, eso es para pensar en otra respuesta, no sé si necesitaría mucho más tiempo. En Juan, definitiva, discúlpame, pero tenemos 5 minutos para cada ponente para que puedan bueno, listo, siga contestar. con Si el tenemos resto. más tiempo, podemos volver Dale. luego contigo, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar para la próxima Sí, mesa. listo, Pero listo. quédate ahí, que si que tenemos tiempo, queremos escuchar toda la respuesta. Ven, me hacen ser la policía malvada, pero bueno. Milagros. Milagros. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Luis por la pregunta, y también Diego que indirectamente entiendo que también me está preguntando. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante porque normalmente la justificación del control de constitucionalidad parte de esta lógica de Marshall, que viene de Marbury versus Madison, que es de, bueno, hay una norma que es suprema y bueno, alguien tiene que controlar que no haya ninguna otra norma que la contradiga. Es muy cuestionado esto también, y por eso ya se pasa a otras lógicas, como incluso Hamilton también toma un poco esta idea, pero más por el lado de, bueno, hay derechos que tiene la Constitución y los jueces o alguien debería protegerlos. Derechos, incluso la voluntad mayoritaria en un orden de supremacía existen, entonces alguien debe protegerlos. Pero bueno, la cuestión es esta que, por ejemplo, Gargarella, que es bastante escéptico, y coincido en gran parte, de por qué estas personas, este órgano, que no es elegido por el pueblo, que no tiene que rendirle cuentas al pueblo, debe decidir o tener la última palabra en esto. Y si bien cambia, depende de si es un sistema concentrado o difuso, si es más de interdécisis, o es más una decisión interpartes, sigue siendo aún así polémico esto. Entonces, más que nada, los argumentos principales, o para ser breve, por cuestión de tiempo, de Gargarella es que, bueno, las constituciones históricamente no fueron participativas con todas las minorías que existen en la sociedad. Incluso si pudiera ser así, como se intentó en la reciente convocatoria de reforma de Constitución en Chile, que no pudo ser, que se había convocado a gran parte de minorías, incluso en esos momentos, por el paso del tiempo, pueden cambiar las opiniones o el deseo del pueblo. Entonces termina siendo incluso problemático. Y aún así, todo queda a interpretación de ellos, o de ellas, del Poder Judicial. Entonces, esta propuesta más en un sentido de democracia participativa que trae Gargarella, es en sí que, bueno, que aparezcan otros procesos dentro del proceso judicial en que se incluya a la sociedad, o mejor dicho, a quienes estén afectados por esa decisión. Y en ese sentido me parece interesante traer a Cristina Lafont, que ella en sí defiende el control de constitucionalidad en manos de los jueces, a diferencia de Gargarella, pero su argumento es en base a, bueno, existe un derecho a peticionar, ¿no? Y este derecho a peticionar trae una participación política en la sociedad. Si bien Waldron cuestiona esto, que dice que no es en un pie de igualdad esta participación política, bueno, ella trae algunos argumentos para decir que sí existe un pie de igualdad y que, es decir, no se le quita es decir, si uno va ante inicia cualquier proceso judicial, no es que le está quitando el derecho a otra persona, incluso podría llegar a participar no sé, pensándolo quizás en algún caso de derecho de incidencia colectiva, pero bueno. Entonces, estos otros procesos que menciona Gargarella, que quizás puedan ser una solución a este problema de legitimidad democrática del control constitucional, es audiencias públicas,
a mi curia más difusión que traiga a la sociedad. Que podríamos empezar a hablar si esto es, o sea, es participativo, sí, sí, no sé si será suficiente para saber qué es lo que realmente las personas afectadas por la futura decisión que se tome traiga esta pizca de democracia que necesitan las decisiones en relación a quitarle la validez a una norma adoptada por un órgano democrático. Muchas gracias, Milagro. Justa, dentro de los 5 minutos por la respuesta, y ahora vamos con la respuesta de Juan Pablo Calvache. Sí, bueno, la primera sí yo consideraba derecho y Estado como iguales, y sí, pues para mí son dos nombres que se diferencian en dos categorías, pero son una misma cosa. Pues si consideramos Estado dentro de lo que es el Estado moderno occidental, y si consideramos derecho dentro de lo que es el derecho moderno occidental, para mí sí son lo mismo. Que sí creo que se puede superar el Estado, sí se podría superar el Estado, y para eso hay diferentes apuestas teóricas. Sin embargo, creo que no se podría superar el derecho, y no necesariamente sería continuar con la misma lógica del derecho moderno tal como lo conocemos, sino que se puede valer más allá de otras cosas, de otras categorías, como puede ser la persuasión. Pues a partir de la persuasión y a partir de la coacción pueden haber diferentes ordenamientos jurídicos que permitan prescindir del Estado. Inclusive eso en Latinoamérica pues ya lo vemos con las plurinaciones. Y la segunda es desarrollar un poco más de la arbitrariedad. Yo partía del Tratado de Filosofía del Derecho de Stamler, de una afirmación que planteaba de que no es posible ligar poder arbitrario del derecho sin unas reglas lógicas fijadas antecedidamente. Entonces, yo lo que trato de desarrollar en ello es que anterior a las reglas lógicas fijadas antecedidamente hay un supuesto de verdad. Y a partir de ese supuesto de verdad es que se puede imponer el derecho como ordenamiento jurídico prevalente por encima de los otros ordenamientos jurídicos. Más o menos ese es ese. ¿Pero qué quiere decir que se necesita una valoración? Bueno, cuando me refiero a valoración es valor bien, o sea, el ejercicio, no refiero a valor bien como una cuestión ética, sino como una condición casi que ontológica. Valor bien de la verdad. Entonces hay un supuesto de verdad en el derecho que se trata de imponer por encima de los otros ordenamientos jurídicos, porque se cree que hay una verdad, ¿sí? Entonces Okay. es más o menos eso. Muchas gracias por la precisación, Juan Pablo. Entonces, Luciana, son tus minutos. No sé si has visto que también hay una pregunta que te han dejado en el chat. Sí, la vi. Ah, bien. Bueno, respondo la primera pregunta en la que, no recuerdo, perdón, quién la hizo, pero me hablaba de si justamente seguíamos siendo, resumidas cuentas, ciudadanas de segunda categoría. Desde mi lugar, desde lo que yo puedo decir por mi experiencia y mis conocimientos y el lugar en el que estoy situada en la sociedad, yo no considero que yo sea una ciudadana de segunda categoría y mi grupo social tampoco sean ciudadanas de segunda categoría, porque realmente a partir de las luchas feministas, en Argentina al menos, podemos decir que hemos conseguido un montón de derechos, hemos conquistado un montón de derechos que estaban en la agenda política de los feminismos. Así que yo, desde mi lugar, justamente considero que no somos ciudadanas de segunda categoría en este momento. No está bueno tampoco mantener la línea de victimización todo el tiempo, sino también reconocer nuestra lucha y nuestros esfuerzos y todo lo que hemos logrado conseguir a partir de eso. Sí es verdad y sí reconozco que en otras sociedades y en otras clases sociales sí podemos hablar de una obturación o una categorización menor
de otras mujeres, otras ciudadanas en otras situaciones, con otros contextos y con otras hipervulnerabilidades que se suman a las que ya poseemos por el mero hecho de ser mujeres. Eso contestando la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con la lucha LGTBI. Realmente tampoco me gustaría hablar desde ese lugar, porque yo considero que hay que separar, si bien sí se coadyuvan las luchas, hay que mantener una línea para poder definir cuáles son los temas de las agendas políticas de cada movimiento. Entonces, si bien sí, yo entiendo y considero que hay una colaboración por parte del movimiento LGTBI para el feminismo, y que esto sí bien sí ayuda a conseguir ciertos temas de esta agenda política que tenemos, pero también considero que hay que mantener una línea para que no se pierda tampoco el espacio de ellos y nuestro espacio como mujeres feministas en nuestra consecución de las temáticas de la agenda. Y contestando la pregunta del chat, realmente hay políticas públicas que teóricamente están escritas y están sustentadas y un montón de eso, pero a lo que yo me refería con mi HDD es que justamente no hay una voluntad real de cambiar esa situación, sino que está plasmada ahí, y por ejemplo, en un informe del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, las mujeres que forman parte de este informe nos cuentan justamente que en los concursos de oposición y antecedentes, las participantes que se mandan en el sobre a Defensoría General suelen ser una minoría de mujeres cuando se inscribieron muchas. Entonces, si bien sí podemos hablar de políticas públicas y de reglamentación y de educar y etcétera, pero el cambio empieza desde el lugar más íntimo, que son los colegios, las instituciones, la casa. O sea, yo considero que para poder romper el techo de cristal hay que hacer un esfuerzo social inmenso, que no solamente es tarea de las mujeres, sino también de los varones, y de todas las disidencias que tienen que aportar para que podamos romper estas desigualdades, que incluso en nuestro ámbito jurídico, limitándonos un poco más, podemos ver que hay todavía abogadas y abogados y ciertos otros operadores del derecho que consideran, por ejemplo, que una mujer no puede ejercer el derecho penal por el mero hecho de ser mujer. Lo digo en experiencia propia, así que yo considero que es una visión que tenemos que cambiar desde adentro, y no solamente justificarnos en que hay políticas públicas y que hay leyes y que hay cursos y que hay un montón de cosas que a fin de cuentas no nos van a llegar si nosotros no tenemos esta voluntad real de cambiar, y de cambiar realmente la situación para las mujeres en el mundo jurídico. Bien, Gracias. muchas gracias, Luciana. Gabriela y Jacobo. Vale, entonces recibimos la pregunta de Diego González. Primero queríamos agradecerte por esa pregunta, por el interés también en el tema que nosotros principalmente nos interesó para tratar en esta HDD, y por el chat envié por lo menos una HDD anterior en la que precisamente se proponían una serie de propuestas, se realizaban unos planteamientos para no tratar de cambiar el sistema como ya existe, porque creemos que una de las formas principales por medio de los cuales se ve representada esta democracia y acceso a la justicia de las diferentes comunidades y partes de la sociedad sea a través de las instituciones, y es necesario fortalecerlas y no cambiarlas, y tampoco generar este tipo de inestabilidad en el sistema. Entonces, básicamente, lo que se planteaba, y que luego hizo parte de un capítulo de un libro que publicamos aquí con un profesor en Colombia, sobre los desafíos y los aspectos que hemos reflexionado después de los 30 años de la expedición de la Constitución política en nuestro país, es que si bien la Corte Constitucional es una institución que es muy fuerte y que es una institución judicial y que decide sobre estos temas de derechos humanos, lo cierto es que la representación en un Estado, por lo menos de representación, como de democracia representativa, como se reconoce en Colombia, no tiene que suceder únicamente a través de las ramas legislativas del poder público, sino que también se puede dar a través de las ramas judiciales. Y entonces allí es donde se introduce el concepto del constitucionalismo dialógico. Y en ese sentido se plantea que no solamente tiene que haber un diálogo al interior de las instituciones judiciales que se dé entre los magistrados, que de alguna forma terminan tomando decisiones que son contramayoritarias, como ocurrió en los dos ejemplos que se plantean tanto en esta hoja anterior como en el que pusimos, sino que estas decisiones de alguna forma también tienen que ser compartidas con la sociedad. Entonces, en ese sentido, se plantea que
Al menos en Colombia, el artículo 239 de la Constitución menciona que la conformación de la Corte Constitucional se tiene que dar con 9 magistrados que tienen que pertenecer a distintas ramas del derecho. Entonces eso lo mencionamos como si fuera un pluralismo disciplinar. Pero entonces lo que se plantea es que una solución que realmente permita esta participación no sea a través de ese tipo de pluralismo, sino a través de un nuevo tipo de pluralismo, que es el pluralismo interpretativo, que sea desde distintas visiones del derecho, como lo planteamos en la nueva HDD y también en la anterior, y este es un desarrollo que se hace al respecto. Entonces, así tiene que haber un diálogo interno en la institución judicial, pero también no solamente a través de amicus, de partes intervinientes que son terceros interesados y que generalmente tienen un alto tecnicismo por ser, por ejemplo, sociedades de abogados o personas que están con algún tipo de apoderado, sino que también se permita que existan ciertas audiencias y partes en las que directamente la sociedad participa en las decisiones judiciales. Entonces, en ese sentido, nosotros no planteamos que se tenga que cambiar las instituciones que ya existen, sino que el diálogo se traduzca no solamente en lo que se ha reconocido hasta hoy en día de magistrados que sean de múltiples ramas del derecho, que sean, por ejemplo, unos de derecho penal, de derecho civil, otros de derecho laboral, y todos terminen decidiendo sobre temas constitucionales, sino que los mismos magistrados tienen que representar sectores de la sociedad y por ende pertenecer a sectores que se logren diferenciar al interior de cada estado, de cada nación, que es completamente diferente. Al menos aquí en Colombia, desde la forma como se concibe la democracia, creemos que es posible. Y como por complementar un par de ideas, yo creo que al final la crítica no es propiamente al control de constitucionalidad de leyes en general, sino es al control de constitucionalidad de los proyectos de reforma, porque los proyectos de reforma al menos es un punto coyuntural muy fuerte en el debate entre constitución y democracia. Entonces, cuando hablamos de cómo se van a controlar las reformas a las constituciones, tenemos un punto tan como propio del debate político, porque estamos hablando de una reforma constitucional, que entonces utilizar herramientas de todo esto del constitucionalismo dialógico, el constitucionalismo transformador, es bastante útil. Al final, de fondo, lo que hay es una crítica a discursos muy modernos del constitucionalismo transformador, bueno, muy contemporáneos del constitucionalismo transformador, que lo que apuntan es a decir, el que tiene que impulsar el cambio es el juez. Y nosotros lo que planteamos es, no, alto, las discusiones constitucionales no solamente las da un juez, las dan los jueces, y los jueces hay que pluralizarlos, pero también los dan muchos sectores de la población. Las discusiones constitucionales a día de hoy es muy probablemente uno de los puntos centrales en los cuales alrededor gira la deliberación democrática. Y por ese mismo razón no es coherente darle casi que un poder de veto o monopolizar las discusiones o la construcción de una identidad constitucional, entendida como esta relación entre la sociedad y la Constitución, véase la regla de reconocimiento de Hart, en ese sentido. Yo creo que son de pronto como las dos ideas claves que queremos ver. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todas y todos los que han presentado en esta mesa. Estamos 5 minutos pasados de tiempo, pero sé que le hemos hecho muchas preguntas a Juan Facundo y que lo he cortado para aplicar mecánicamente la regla. Así que si quieres, Juan Facundo, puedo darte unos minutos más de tiempo. Ya estamos pasados, pero si quieres tienes 4 minutos para terminar tu argumento. Bueno, gracias, Natalia. Bueno, no, a ver, respondiendo a una pregunta quiero que me hiciste vos sobre la postura epistemológica, esto de qué significa universal situado, en cuanto a que a mí me gustaría centrarme en un momento específico, que es el debate con Kelsen en 1949, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y después continuó, por supuesto, que hace referencia a esto universal situado, que Cosio, al crear esta propuesta compleja del derecho, esta lectura compleja del derecho, ¿no? Atento a que hace mención nada más ni nada menos a la cuestión ontológica, la lógica jurídica formal, trascendental, y asimismo a sumarle la axiología jurídica y este elemento que viene a posteriori, que es la nociología del error, lo hace desde la periferia sudamericana. O sea, a ese occidente donde claramente se mostraba en esa década del 40-50 una hegemonía, en parte por el positivismo, y en cierta forma también por el naturalismo, es Kelsen el que viene a hacer una propuesta desde este punto del planeta, digo, logrando, creo yo, una superación al incorporar diferentes lecturas y al mestizarlas, esto digo yo, en la hoja de diálogo, al incorporarlas en la lectura propia de la realidad que él
vivía cada día, cotidianamente. Entonces por eso digo que un universal situado, porque discute universalmente con estas grandes teorías, de estos grandes centros de pensamiento jurídico, y claramente que tenían una hegemonía por algo, digo, la gira sudamericana de Kelsen tenía la trascendencia que tenía. Entonces yo creo que es una teoría filosófica pensada desde la periferia, pensada desde el sur, nada más ni nada menos a mediados del siglo XX. Y cuando hago referencia a que Kelsen, esto deja claramente a las luces en Ideología de Derecho, cuando Cosio hace una gran exposición de a dónde apuntan cada una de las producciones filosóficas de ese momento, sobre todo el positivismo, que digo, no reniega de los beneficios que puede dar el logicismo jurídico formal, pero él dice, solamente quedarse con eso es lo que encubre, él dice, encubre una lógica ideológica, por eso propone una filosofía de la ciencia del derecho. Apunta a la verdad científica, o sea, a lo real. ¿Por qué? Porque el resto de las lecturas filosóficas carecen de una base ontológica. Muy brevemente explicado, y gracias por los minutos, es muy abuelo de pájaro lo que por ahí la propuesta de Cosio hace a través de la ideología. Y me queda también lo de las cuestiones de las constituciones. Pero bueno. lo dejamos para pausa café porque nos quedan 5 ponentes y nos habíamos pasado, pero bueno, me sentí mal de haberte cortado abruptamente. Gracias por la especificación. Me quedaría defender a Kelsen, pero no tenemos tiempo, así que yo también me voy a autolimitar. Bueno, cuando quieras nos debatimos. Sí. Nos tomamos un café y debatimos, no hay problema. Desde ya. Así que bueno, autolimitándome, pasamos a la segunda ronda de presentaciones, y la primera hoja de diálogo, si están allí, es Digna Liliana González y Roger Jonas Alcaraz de la Universidad Nacional de Canindeyú, Paraguay. ¿Están allí? Sí, aquí estoy. Bien. ¿Puedo leer? Sí, cuando quieras puedes comenzar. Sí, Derecho y Política, el título es la función política del derecho en relación, y la relación entre derecho y política. Nuestro punto de partida es que la relación entre la política y el derecho es dialéctica entre causa y efecto, cuyo resultante deriva en normar la conducta social. La política sienta las bases de una comunidad fundada en principios históricos y como expresión de los intereses de la multitud. El derecho, en cambio, tiene el ordenamiento de esa sociedad en un sentido legal y jurídico, para conferirle estabilidad, orden y justicia. Es verdad que el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda vacío, pero también es verdad que la teoría política no puede dejar de tomar en consideración primeramente el nulo poder, independientemente de los llamados principios de la legitimidad, es decir, de las razones que los transforman en un poder legítimo, así como la teoría jurídica no puede dejar de tomar en consideración el sistema normativo en su conjunto como una serie de normas una u otra vinculadas según un cierto principio de orden, independientemente del aparato de la fuerza predispuesto para su actuación. Bobbio Norberto, Origen y Fundamentos del Poder Político, México, Grijalvo, 1985. Hans Kelsen expresa que el derecho no es una construcción lógica, sino un producto de un verdadero hecho, por lo que se propone el debate sobre el tema en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Jonas. Vamos con la próxima hoja de diálogo de Julián David Huacheta Torres, de la Universidad Autónoma de Cauca, Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bueno, muchas gracias por el espacio. Simplemente agregar que esta H surge en el desarrollo del curso que vimos con la profesora Elina en la maestría de Filosofía del Derecho, y entonces es como gracias a ella y a su invitación a que tenemos esta presentación. Muchas gracias. Perdón, Julián, yo no me hago responsable de nada. No, pues yo sé que sí, por supuesto. Sí. Simplemente es un comentario. De resto, todo corre por cuenta mía. Bueno, dice así: la obediencia, una mirada desde los falsos positivos en Colombia. Yo asesiné familiares de los que están acá
llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combatiente, que eran guerrilleros. Estas crudas palabras fueron dichas por un oficial militar retirado del ejército colombiano en el marco de los procesos de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Matar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros, se ha comprobado, fue una política no formal del gobierno. El resultado, 6.402 jóvenes pobres dados de baja mediante engaños. En esa medida, la declaración que inicia este escrito no hizo más que confirmar lo que ya todos sabían. Evidentemente, este tipo de hechos escapan a la individualidad misma de los ejecutores. La línea de mando y la obediencia son elementos esenciales en el funcionamiento de las instituciones castrenses. De ahí que la obediencia, como indicó Fromm, se entiende como una virtud. En este caso, fundamental para ascender y ser tenido como un buen elemento. Pese a esto, la Corte Constitucional colombiana ha indicado que no existe obediencia ciega, puesto que ninguna persona está obligada a cumplir una orden ilegal e inconstitucional. Esto de la no existencia de la obediencia ciega es real, pero entonces, ¿por qué hay 6.402 jóvenes asesinados? La respuesta está relacionada no en virtud de la configuración normativa, sino a elementos externos a la norma, a la forma en cómo nos construimos como sociedad y entendemos la figura del otro, de lo otro, de esa otredad que es deshumanizada y por eso se habilita la barbarie. En este caso, la violencia se instrumentaliza como un medio para conseguir determinado fin, que se cree bueno. Pero entonces, ¿cuál es el fin cuando se matan a civiles inocentes? En este punto, creo que se pueden identificar dos tipos de fines. Un fin individual, los militares lo hacían puesto que obtendrían beneficios como más tiempo de vacaciones, permisos especiales, reconocimientos o premios, que habilitaban, según sus intereses, la comisión de la muerte. El segundo tipo de fin es el colectivo de gobierno, quienes asignaban los incentivos anteriores, puesto que necesitaban bajas para demostrar su eficacia, combatiendo el crimen y legitimar una política de seguridad llamada seguridad democrática. Creo que el problema es que ni los fines que se perseguían, naturalismo, ni los medios empleados, positivismos, eran justos o legítimos en términos de Walter Benjamin. Y por ende, no son defendibles. La responsabilidad de estos hechos no debe recaer exclusivamente en los autores materiales, puesto que los determinadores, en teoría, deberían responder, cosa que, visto lo visto, no pasará. Quiero centrar la atención en las causas de la obediencia ciega de militares, las razones por las cuales un hombre campesino con escasos recursos, pero con un uniforme del ejército, obedece y mata a otro joven campesino con escasos recursos y sin uniforme del ejército. Creo que las causas son más profundas que simplemente decir que fue para tener un premio. Una de estas causas tiene que ver con la ausencia de lo que Levinas llamó la filosofía primera, que no es más que el respeto por el otro. Ante la ausencia de la filosofía primera, del respeto por el otro como condición primaria, se tiene la situación actual. Personas que actúan desde su razón instrumental en términos de Adorno y Horkheimer, se actúa de forma irreflexiva, sin entender la existencia de ese otro. Y cuando me desligo del otro, puedo acabar con su vida. No se trata de una obediencia autónoma que obedece a mi propia razón o convicción, sino a una obediencia heterónoma, lo cual implica sometimiento. Como indica Fromm, la aceptación de una voluntad o juicio ajenos en el lugar del mío, o en lugar del mío, perdón. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno. Muchas gracias, Julián. Ahora es el turno de César
Huauque, de la Universidad Libre de Socorro, Colombia. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, sí. Bueno, un saludo muy especial para los organizadores y para los demás compañeros de esta mesa. Entonces, pues voy a proceder sin más demora a la lectura de mi hoja de diálogo. El título es Tribunal Constitucional, reconstrucción del derecho como integridad y relatividad de la moral en el marco de la despenalización parcial del aborto en Colombia, sentencia C-055 del 2022. La Corte Constitucional colombiana declara la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 599 del 2000, aclarando que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a ese límite cuando se presenten las causales de que trata la sentencia C-355 del 2006, exhortando al Congreso de la República y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral en la materia. En la actuación de la Corte es clara la incorporación de una lectura paradigmática de los principios del Estado de Derecho en términos de la teoría del discurso, tal como lo plantea Habermas en Facticidad y Validez, en la medida en que la doctrina constitucional, incorporada como parte de la ley, parte del imperio de la ley, perdón, en el sistema de fuentes previsto en el artículo 230 de la Constitución, expresa una totalidad de sentido que permite actuar como correctivo, incluso frente a la ley escrita, permitiendo una reconstrucción racional del entramado normativo como una narrativa política en desarrollo, en el cual el caso entra a acoplarse, actualizándose. La sentencia encuentra el sentido amplificador de la regla en una adecuada reconstrucción del derecho como integridad que comienza por reconocer el carácter históricamente establecido que tiene la tipificación del aborto consentido desde el Código Penal de 1837. Tal continuidad viene a ser alterada ya en vigencia de la Constitución de 1991 con el condicionamiento del que fue objeto la norma en la sentencia C-355 del 2006, momento a partir del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha tenido que generar una fuerte doctrina en defensa de esa decisión frente a las barreras institucionales y sociales que ha enfrentado. Llegados a ese punto, en la sentencia objeto de este análisis, la Corte señala que desde el año 2006 se han producido tanto la modificación en el sentido material de la Constitución como un cambio en el contexto normativo en el que se inserta el artículo demandado, procurando consagrar en este fallo una nueva comprensión según la cual la penalización absoluta de la conducta no es el instrumento legal más adecuado para salvaguardar el bien jurídico instituido sobre la vida en formación, en la medida en que genera afectaciones muy intensas sobre otros bienes jurídicos protegidos por la Constitución. En relación con las diversas intervenciones planteadas por los actores en el juicio de constitucionalidad, la Corte formula un reconocimiento de la moral como ordenamiento normativo de carácter social, contextual e histórico evolutivo que no es indiferente al derecho, pero que únicamente puede ser considerado por este en términos de valor relativo. La interpretación que hace la Corte al establecer la constitucionalidad de las normas tiene entonces un carácter político en tanto permite el enfrentamiento entre visiones comprensivas que se encuentran condicionadas por el procedimiento hacia producir una decisión que no busca consagrar un único orden de sentido posible, sino la articulación del caso en un orden de sentido complejo. En todo caso, más compatible con la diversidad social existente, garantizando el pluralismo constitucional. Muchas gracias. Gracias, César. Es el turno ahora de Mikahil Hiram Telli Santillana de la Universidad de Buenos Aires. Mikahil.
¿estás por allí? No lo veo, sino quizás, si está Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, ¿estás? Sí, aquí estoy. Bueno, entonces vas tú, Ángel, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Vale, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por el espacio a las y los organizadores. El título de mi hoja se denomina Las democracias cuestan, las elecciones también. En mi reciente experiencia como candidato a diputado local, aprendí de primera mano la dinámica para alcanzar el poder político en México. Dinámica que sin duda dista mucho de lo que se pregona desde el discurso político y el derecho en su rama de lo electoral. El ser candidato político no es una labor sencilla, puesto que se requiere primeramente contar con una fuerte convicción de transformar las realidades sociales. En segundo término, se requiere de un capital político grande, que en la mala práctica política se genera con la compra de voluntades. Es bien sabido que las elecciones se ganan con dinero, que se compra masivamente el voto y como resultado electoral se tiene a una persona que posiblemente no sea la más idónea para ocupar un cargo político, que viene de la misma cultura del compadrazgo, del amigazgo, del dedazo. No obstante, se lucha para hacer de la política una política innovadora de respeto al valor y a la esencia misma de la democracia, el amparo de la libertad y la garantía de derechos. Bajo este orden de ideas, cabe expresar que en una democracia liberal lo que hay que defender es la libertad de las personas, que cada quien sea libre de diseñar su proyecto de vida sin dañar a los demás, a lo que Victoria Camps ha llamado ética de mínimos, refiriéndose a ese mínimo común ético que cualquier persona debe respetar y que hay que comunicar para que se generalice en toda la sociedad. De tal suerte que es imprescindible que todas aquellas personas que aspiren a un puesto público conozcan los principios de las democracias, que se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Sufragio universal, toda vez que puedan votar todas las personas, hombres y mujeres. 2. Supremacía de la Constitución. La Constitución es la norma fundamental y se crean órganos constitucionales para controlar la misma. 3. Derechos fundamentales, contenidos en la Constitución con respectivos mecanismos de garantía. 4. Democracia racionalizada, establecimiento de criterios que pasen a una nueva estabilidad política con reglas claras de regulación del Estado. Y 5. Descentralización política, pues existe un Estado federado, además de una descentralización local. Además de lo anterior, también es fundamental que todo legislador conozca por lo menos la norma fundamental, para lo cual debería legislar y crear leyes para lo que debería querer el pueblo, no meras ocurrencias legislativas. La Constitución es la máxima expresión de la espiritualidad de un pueblo. No hay duda de que debemos mejorar la política y para ello tenemos que echar mano de las teorías políticas y hacer valer el derecho para comprender el pasado y mejorar el futuro. Tenemos que realmente analizar cuáles han sido las causas del alejamiento entre la ciudadanía y la política, cuestionar los métodos de designación de candidatos, analizar si los problemas que se discuten en el Parlamento son los problemas reales diarios de la gente y si el derecho positivo es funcional, que como consecuencia ha producido una baja calidad democrática caracterizada por una crisis de partidos de izquierda y de derecha. En otras palabras, una crisis de representación política. Ya lo decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las presentaciones, la verdad. Nos ha faltado un ponente, no ha llegado Micail, así que vamos a abrir directamente la ronda de preguntas. Levanten la mano y les daré la palabra. Bien, empezamos
Blas. Ahí está. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muy interesante la mesa de debate, bien latinoamericana. Muy buenas, felicitaciones. Quería preguntarle a Jonás González, cuando hace referencia al concepto de política y de alguna manera lo explicita como resultado de los intereses de la multitud. ¿Es así o sería un sector de la multitud si se tiene en cuenta, por ejemplo, antecedentes como la Revolución Francesa, donde después de la declaración de el proceso revolucionario se prohibieron los clubes de mujeres, ¿sí? En esa época, 1789, ¿no? Es decir, no podían reunirse, no podían debatir. También, por ejemplo, los primeros gobiernos latinoamericanos excluyeron a las mujeres, a los negros, ¿sí? De la participación para configurar esos gobiernos, y en caso de Argentina, por ejemplo, en 1947 recién se logró el voto de la mujer a nivel nacional. Entonces, la política, un poco por eso quería preguntarte eso. Y a Maximiliano Santiago, que expuso al final, cuando hace referencia a los principios generales que configuran el concepto de democracia, si es que se podría, no lo escuché mencionado, si es que se podría agregar el derecho a reunión, por ahí lo que señala autores como Gargarella, o el derecho a aparecer, que también señala Butler, en el sentido de la utilización del espacio público, ¿no? O sea, visibilizar las luchas colectivas, las participaciones participativas que hacen las poblaciones en toda Latinoamérica. Gracias. Gracias, Blas. Bueno, mientras surgen preguntas, yo voy a también aprovechar para hacer una pregunta a Julián David. En realidad es una aclaración. No entiendo allí, tú utilizas los términos ius positivismo y un naturalismo y positivismo, uno asociado a los fines, el ius naturalismo, y el positivismo a los medios, hablando de esta idea de fin colectivo. La verdad, quizás, bueno, porque las hojas de diálogo son breves, pero no entiendo allí por qué asocias el naturalismo con los fines, positivismo con los medios, no entiendo en qué estabas pensando, así que quizás una aclaración sobre este punto. Y ahí ya surgieron otras preguntas. Diego González. Sí, gracias. Yo también quería preguntar sobre lo último que tú mencionabas, Natalia. Más allá de que es Walter Benjamin que hace esa distinción en Crítica de la Violencia, que es un ensayo de él, donde establece la separación entre positivismo y un naturalismo, como que el positivismo hace énfasis en los medios y el naturalismo hace énfasis en los fines. El tema con la exposición del compañero es que yo creo que no sé si están exactamente usados de acuerdo a lo que Benjamin planteó los términos en la reinterpretación que él hace. O sea, no me queda claro que lo que él, porque en definitiva él estaba como analizando una política que se trabajó desde el derecho positivo, pero aplicándole las dos categorías a la vez, y eso puede ser problemático, porque o estamos en un campo o en el otro, me parece, y creo que Benjamin también los plantea bien separados. Más allá de lo interesante que es el análisis de Benjamin, y yo le tengo especialmente cariño. Por lo tanto, me sumo al planteo de Natalia. Y después, a Maximiliano Santiago, sí, quería como que tratar de entender el planteo de él, como que los políticos, o sea, no sé si lo que él plantea es específicamente que los políticos tendrían que tener un conocimiento, así como en determinadas áreas, que debería ser obligatorio, ¿no? Y a mí me llama la atención, digo, bueno, ¿quiénes le van a decir a los políticos lo que tienen que saber, ¿no? Más los políticos latinoamericanos que estamos acostumbrados, ¿no? Me parece interesante. O sea, ¿quién institucionalmente le va a ir a decir a los políticos, bueno, ustedes tienen que saber esto, y si no saben esto, ¿qué hacemos? No son políticos, pero de alguna manera estamos como que planteando un perfeccionismo del sujeto político sobre el pueblo. No sé, me llamó la atención ese planteo. Y después al final, que Maximiliano desliza una idea,
que tiene que ver con una ontología del pueblo, digamos, de la nación, digamos, como el espíritu del pueblo, de la nación latinoamericana, que, con determinadas características que me dieron a pensar en ciertas ontologías, que bueno, yo que tiendo a pensar que las nacionalidades y los nacionalismos no existen, sino que son constructos políticos, ideológicos para domesticarnos y disciplinarnos, me pareció como debatible o cuestionable o controversial las últimas reflexiones que él hacía en su hoja de diálogo. Era eso, muchas gracias. Gracias, Diego. Elina. Bueno, ¿a quién creen que le voy a hacer la pregunta y sobre qué? A Julián David, Guacheta, sobre Benjamin y esa línea fatídica. Claramente, bueno, los que hemos leído a Benjamin sabemos más o menos a qué se refiere con esa distinción. Se refiere a la administración de la violencia, que en términos del derecho naturalista son los fines, ¿no?, los que justifican el uso de la violencia, y en el caso de las concepciones positivistas, el uso de la violencia está justificado por los medios. Esto es en términos de medio-instrumento, si está permitido o no está permitido. Digamos, esto es en síntesis. Pero yo creo que hay un error allí, no por lo que está expresado, sino porque yo te pregunto, Julián, ¿por qué no de ese artículo de notas para una crítica de la violencia, no tomaste el análisis que hace de la policía haciendo uso de la violencia mítica, fundante, que expresa ahí donde el derecho no llega, dice, y llega solo en la forma de la violencia? Me parece que eso te hubiera resultado mucho más útil para este planteo que vos estás haciendo. Y después, bueno, tengo una pregunta, y es si tu planteo también puede entenderse dentro de la lógica de amigo-enemigo, sobre todo cuando caracterizás la figura de lo otro en absoluta alteridad. Es todo eso. Gracias. Gracias, Elina. Tenemos otra pregunta más de Sofía Aguilar. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve porque mi pregunta también es para Julián David Guacheta Torres y ya tiene varias, así que súper breve. También me quedé reflexionando sobre tu HDD y en un momento vos mencionás, ¿no?, que hay un actuar, ¿no?, y usás la palabra irreflexivo, ¿no?, irreflexivo vinculado a racionalidad instrumental. Y yo me preguntaba si ahí vos oponés, si por irreflexivo estás pensando no crítico, ¿no?, de elaborar, o irracional, porque son dos cosas distintas, ¿no?, digamos. Y nada, me pareció interesante por ahí saber cómo lo estás usando, ¿no?, esto, sobre todo cuando estás pensando en este actuar que vos decís que es netamente instrumental. Pareciera que digamos que este uso instrumental, no, claramente no necesariamente es irracional, pero sí puede ser reflexivo, ¿no? Bueno, nada, me quedé pensando en este pequeñísimo problema que en realidad no es tal, pero que bueno, me gustaría escucharte sobre eso. Sí, queda tiempo, ¿no? Creo que hay otras preguntas también. Muchas gracias y felicitaciones a todos por sus presentaciones. Gracias. Eli, ¿tenés otra pregunta? Sí, para Ángel Maximiliano Santiago Tocayo, mi tocayo Ibarra. Vos te preguntás por los costos, analizás el problema del costo, ¿no?, de las elecciones y la financiación o el financiamiento, pero ahora quizás que son excepcionales en realidad. Es cierto que se vota cada 4 años, cada 2 años, cada vez que se vota en la Argentina 2 veces, ¿no?, las PASO, elecciones primarias y luego las generales, pero no cabría preguntarnos más por el costo de la clase administrativa, digamos, por la élite gobernante, que del todos los días en esa enorme cantidad de intermediarios, ¿no?, de las cámaras legislativas dobles, de los consejos deliberantes, de los legisladores,
Digo, pensando en un modelo de democracia en términos griegos o administración de la polis griega, donde el cargo administrativo, la función era ad honorem, ¿no? Digo, quizá eso desmotivaría, ¿no?, el afán de la participación política y nos ahorramos unos pesos. Digo, no sé si te parece una opción. Bueno, gracias. Eli, ¿más preguntas o comenzamos, si no, con las respuestas? Bueno, Jonas, ¿quieres comenzar a responder? ¿Estás allí todavía? Natalia, mientras te propongo lo siguiente, si hay algún expositor que no haya recibido preguntas, de todos modos tiene su tiempo para completar la idea de su HDD, ¿sí? Bien, perfecto. De todas formas, Jonas tenía preguntas, pero ha abandonado el barco. Si quieres, Julián, que tiene muchas preguntas, puedes empezar a responder tú, luego si vuelve Jonas, le damos oportunidad. Listo, sí, muchas gracias por las preguntas. Mi segundo año en Interescuelas y nuevamente tengo bastantes preguntas. Entonces, tuve un éxito aquí el día de hoy, ¿no? Vamos con las primeras. Es decir, ¿por qué ionatrilismo y por qué positivismo? Aunque parezca loco, hay personas en mi país que defienden este tipo de hechos. Y el fanatismo político y las cuestiones ideológicas juegan un papel determinante a la hora de analizar estos hechos duros, que maten a un campesino y que le pongan un uniforme de guerrillero y lo hagan pasar como una baja en combate. Y puse el fragmento de Benjamin porque si uno parte desde el positivismo, es decir, mire, es que los fines fueron buenos, se justifica la violencia, ni siquiera de esa manera se puede justificar esos hechos horrorosos. Y también, si uno dice, si parte desde el positivismo y dice, mire, estaba todo reglamentado, digamos, había un uso legítimo de la fuerza, entre comillas, claro está, tampoco se podría defender este uso desproporcionado y abusivo de la fuerza del Estado. Entonces lo hice básicamente para decir que desde ningún punto de partida, tanto positivista como naturalista, se podría defender la barbarie, un poco como lo plantea Benjamin, de cuándo se justifica la violencia, ¿no? Básicamente eso. Y sí, profe, seguramente hubiera sido muy interesante poner la cuestión de la policía y cuándo surge esa violencia en donde el Estado a veces es ausente y solamente llega a punta de violencia, a punta de garrote, digamos. Pero es una página, entonces seguramente me quedé muy corto ahí. Entonces creo que Natalia, espero que haya dado respuesta de por qué utilicé el positivismo y el naturalismo. Sí, en realidad creo que no es contigo, sino con Benjamin. No sé por qué entienden que el positivismo justifica algún tipo de violencia, pero... digamos, no es que la justifique, sino que dice, mire, cuando los medios son legítimos, está bien que se aplique la violencia, ¿sí? Ese sería un tipo de positivismo ideológico quizás, pero bueno, no es... Pero pensemos un poco en la norma, bueno, pensemos en un policía cuando tiene que retener a alguien, por ejemplo. En determinado momento él está habilitado para usar la fuerza cuando sigue un conducto regular, es decir, la violencia se habilita cuando sigue un conducto regular y la norma se lo permite, entonces ahí se habilita la violencia, ¿sí? Creo que Benjamin se refiere precisamente a que los sistemas normativos son sistemas normativos coactivos, donde, digamos, la posibilidad y la prerrogativa del derecho es aplicar sanciones, entonces, y aplica sanciones porque es parte del sistema normativo y está previsto en una norma. Una norma prevé una administración de la violencia, Kelsen puro. Dañar al responsable del acto considerado ilícito, dañarlo en su libertad o en sus bienes. En ese sentido hay un grado de administración de la violencia. Lícita, y esta es la distinción que hace. Según el propio derecho, no quiere decir que sea legítima en sí mismo, ¿no? Esto No, la legal. legitimación de la legal, fuerza. exacto, legal. Es legal. Juliana, ahí hay que precisar, no es uso legítimo, sino uso legal de la violencia. Uso legal, sí. Sí, porque legítimo es una cuestión sí, más ideológico-social que se pacta, pero bueno, es legal, básicamente, ¿ok? Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, y es la construcción o esa relación amigo-enemigo, y aquí Carl Schmitt es fundamental. Es decir, ese otro que es diferente a mí, es visto como un enemigo al cual derrotar.
Pero ojo con esto, y es que no tenemos que derrotarlo y eliminarlo completamente. Siempre hay que mantener un enemigo, porque ese enemigo es la condición de posibilidad de mis acciones. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago pasar a campesinos como si fueran guerrilleros y los mato en combate, digamos, lo que estoy diciendo a la población es, mire, mis acciones son buenas porque estoy eliminando a unos enemigos del Estado. Pero lo cierto es que esos enemigos que se están eliminando permiten a su vez que se hagan políticas de seguridad, ¿sí? Entonces es como una rueda que se alimenta a partir de la barbarie. Y Carl Schmitt aquí, profe, creo que es fundamental para explicar esa lógica de amigo-enemigo, que bueno, es una locura, bueno, aquí es una locura esto realmente. Y finalmente, creo, sí, Sofía Aguilar, Sofía, la pregunta sobre si es, qué tipo de irracionalidad, ¿no? Y claramente aquí estoy hablando no de una irracionalidad de gente, digamos, cucú, sino básicamente gente que sabe lo que está haciendo, pero que es irreflexiva porque no es crítica sobre su rol en el Estado, sobre su rol en la sociedad. Entonces, es básicamente es como es irreflexiona crítica, podríamos decirla, frente a lo que es él como sujeto social y a lo que es él como un agente del Estado, y desconocer que su rol no está en matar inocentes, ¿sí? Entonces, pero que aún así lo hacen porque tienen beneficios particulares. En algunos casos se les daban hasta prostitutas, por ejemplo. Es decir, a cambio de eso le quito la vida a alguien, y claramente eso es no tener una postura crítica sobre mi rol en la sociedad. ¿Okay? Y esas son las preguntas. De nuevo, muchísimas gracias y felicitaciones por el espacio. Gracias, Julián. No sé si el profesor Guibur tenía una pregunta o una intervención sobre lo que estaba diciendo Julián. Sí, estuve viendo que estaba viendo cómo se movía el profe Ricardo, así que si hay algo, profe, adelante. Sí. Me movía un poco inquieto cuando oía esto de que el positivismo justifica algo, pero ya lo había dicho Elina, el positivismo no trata de justificar absolutamente nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo regular, ni nada. Cada uno justifica lo que quiere, pero el positivismo no justifica nada. Ahora, el positivismo distingue entre lo legal y lo ilegal. Sí, pero decir que la violencia es legal no quiere decir que está bien. No quiere decir que está justificada. Justificar es moral. Legalidad es derecho. Esta es la posición del positivismo. Bien, muchas gracias. Claro que sí, profe, aquí anotado, re importante eso, por aclararlo. Sí, importante aclaración. Bueno, a ver, ha vuelto Jonas González, quiere responder, parece que ha escapado a las preguntas. Entonces, César, no has recibido preguntas, pero si quieres aclarar o agregar algo de tu intervención. César Guauque está aquí conectado, pero no sé si nos escuchas. Sí, escucho. No, pues no creería pertinente, pues igual es más como la idea era hacer una lectura del fallo desde la teoría jurídica un poco, hilando el papel del Tribunal Constitucional con la idea de Dworkin de la reconstrucción del derecho como integridad, y observar eso en algunos puntos importantes de la argumentación que se da en Colombia este año frente a la despenalización parcial del aborto y la ampliación que se hace en cuanto a la posibilidad de tener acceso a la interrupción del embarazo hasta la semana 24, sumado a las causales que ya existían, ¿sí? Digamos, un poco era reconstruir la argumentación del fallo en términos de la teoría jurídica, y bueno, tal vez sea un poco específico para el contexto y para otros escenarios jurídicos donde en otros países pues se hayan planteado otro tipo de razones y argumentaciones
para las decisiones que se hayan tomado, ¿no? Entonces, no creo que sea, no creo que sea, no creo que tenga que agregar nada más. Muchas gracias, César. Quizás nos has convencido a todos. Eso es una buena opción. Quien tiene sí que responder algunas preguntas ahora es Ángel, Maximiliano. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vos, César. Gracias. Sí, a ver, bueno, voy a hacer una síntesis, ¿no? Y tratar de responder a todas las preguntas. Primeramente, sobre si cabría la posibilidad de que en la Constitución pudieran existir nuevos derechos, evidentemente sí, ¿no? Creo que esa es una de las conquistas, ¿no? De los derechos, de la positivización, que es una parte, no es el final, sino pues es una parte del reconocimiento legal, la positivización de los derechos, ¿no? En la norma fundamental, en la propia Constitución, y de ahí pues los siguientes pasos de políticas públicas para materializar los derechos, ¿no? E inclusive, bueno, podemos recordar el pues ya muy famoso y conocido artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que dice que toda sociedad que carezca, que no tenga contemplada una garantía de derechos y libertades y una separación de poderes, pues carece de constitución, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que en la Constitución debe de estar contemplados los derechos, pero no solamente los derechos, sino los mecanismos de garantía para hacer exigibles esos mismos derechos, ¿no? Y aquí traigo a colación el primer caso de México que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el caso de Jorge Castañeda. Jorge Castañeda fue, entre otras cosas, ex canciller de México, quiso postularse a presidente de la República por la vía independiente, es decir, sin un partido político que lo postulara, y en ese entonces no existían lo que son las figuras de las candidaturas independientes y tampoco existía un mecanismo de garantía que pudiese salvaguardar este derecho de una candidatura independiente. Entonces, ¿qué fue lo que decidió la Corte en medidas de reparación? Pues que México legislara, creara la figura pues primeramente de estas candidaturas sin partido y por segundo el mecanismo que fue pues ya después de tiempo que se legisló ya lo que se conoce como el juicio para la protección de derechos políticos electorales, ¿no? Que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces aquí vemos pues esta pues dinámica constitucional, ¿no? De reconocimiento de derechos, de reconocimiento de garantías y que tiene que estar pues, principio fundamental de toda constitución, estos derechos y mecanismos de garantía. Ahora bien, sobre la síntesis, sí, o sea, yo el tema central que estoy proponiendo en mi hoja de diálogo, pues es precisamente no tal vez un perfeccionamiento así tan riguroso, pero vamos, que por lo menos aquellas personas que nos representan, porque nos están representando y están haciendo una labor que es demasiado importante, que es la creación de leyes en un parlamento, pues que tengan pues algún conocimiento, ¿no? Yo lo decía en la hoja de diálogo, por lo menos que conozcan la propia Constitución, ¿no? Yo creo que si hacemos un test, una encuesta y les preguntamos a los diputados, oye, ¿conoces qué dice tu Constitución? Pues a ver si nos pueden responder, ¿no? De hecho, aquí en México ha habido ya algunas iniciativas de ley donde se ha propuesto que se puede considerar tal vez algún candado que iría en contra de este principio de democracia de masas, ¿no? Que cualquier persona se puede postular a un cargo público, pero ha habido iniciativas donde pues se ha puesto como requisito que tengan licenciatura en Derecho, que sean abogados, pues que quieran participar para algún cargo de elección popular, ¿no? No se ha legislado, se han quedado meras iniciativas, pero pues ahí está el antecedente. Y la tercera pregunta, pues muy interesante también sobre el tema de la racionalización de los recursos, ¿no? Económicos, del costo de las democracias, ¿no? Es cierto que el costo del financiamiento de los partidos políticos es mínimo, o sea, es el 0 punto algo por ciento
de todo el presupuesto de egresos de un año de un estado, de un país, bueno, de México en particular, ¿no? Entonces estamos hablando de nada, pero vamos que sí es mucho derroche de gasto público, ¿no? Que se puede utilizar pues en otras áreas, ¿no? Y también, bueno, también traigo a colación que también ha habido iniciativas. En México tenemos una Cámara de Diputados con 500 diputados, una Cámara de Senadores con 128 senadores, que también ha habido iniciativas sobre reducir el número de diputados de representación proporcional, porque dicen pues, que no representan como a cierto sector, ¿no? Pero sí, claro, que yo estoy de acuerdo en que siempre hay que buscar la mayor racionalización, ¿no? de los parlamentos, del legislativo, igual el tema de asesores, ¿no? Hay parlamentos que tienen hasta más asesores que diputados, yo creo, ¿no? Entonces, pues sí hay que ver también esos temas, ¿no? De racionalización de los recursos económicos, de los gastos públicos, y bueno, pues por el bien de la democracia, ¿no? Para hacerla lo más funcional posible. Y gracias, por mi parte, todo. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, hemos finalizado con la ronda de respuestas. Nos quedan unos minutos. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta o hacer algún comentario sobre lo que hemos debatido. Eli, no sé si quieres decir algo. Si no, creo que sí. No, por mí ya pregunté. Bueno, después le voy a seguir preguntando a Julián, obviamente. Vamos a seguir preguntándole todos a Julián. Vamos contra Julián. Bueno, entonces agradecemos a todas las presentadoras y los presentadores quienes hicieron preguntas, quienes se sumaron. Muchas gracias. Aprendimos muchísimo. Y ahora, bueno, sí, dejo la mesa en manos de Elina. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pero nosotros te agradecemos a vos la cordialidad, el tacto, ¿no? La cortesía en la conducción de coordinación de esta mesa, la paciencia, el manejo, el respeto del tiempo, y a los expositores y las expositoras también les agradecemos su participación y que crean en este espacio como espacio de debate y para pensar conjuntamente. Tenemos unos minutos, si les parece. Bueno, me alegro, Luciana, que te hayas divertido. Si alguien tiene ocasión de darse una vuelta por las instancias presenciales, mañana y pasado mañana vamos a estar de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Salón Verde de la Facultad de Derecho. Están todos invitados. Temprano tendremos un desayuno bienvenida el jueves, y el viernes un brindis con un buffet froid. Pasen, dense una vuelta para saludar y cerrar este ciclo de esta jornada. Bien, tenemos unos minutos, pero si les parece, hacemos 5 minutos de pausa antes de comenzar con la mesa número 5, que también es el eje Derecho y Política, con la coordinación de Sofía Aguilar. 5 minutos para preparar el café, llenar el termo del mate y una escala técnica. Gracias a todos. Natalia, gracias. Un lujo, muchísimas gracias. Espero poder ir presencial algún día. La próxima, claramente. Muchas gracias a todos.